¿Cómo están? Bueno, primero que todo, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con esas banderas rojas, esas alertas, sobre todo en los adultos mayores con referente al cáncer. ¿Cuáles son las señales? Tengo nuevamente a la doctora Lucy García que nos acompaña. No se vayan, quédense para que vean ahora sí que todo lo que nos va a comentar la doctora. ¿Cómo están? Pues aquí estamos de vuelta. Doctora, muchísimas gracias. De nada. Oye, tengo que decir ahí que mucho hit, yo creo que tienes mucho seguidor ahí, mucho like. No, ¿Eh? no. O tienes muchos seguidores o mucha gente de la tercera edad es la que está viendo este programa. La vez pasada yo siento que fue por el tema. Pues un tema que como que no se toca tanto y como que causa curiosidad, ¿no? Ah, bueno, pues hay que sacar la segunda parte entonces. Vamos a sacar la segunda parte. Oye, bueno, pues me hiciste una propuesta y la verdad me encantó el tema de hablar de las banderas rojas en cuanto a síntomas o posible sintomatología de cáncer ahora sí que en el adulto mayor, en la gente de la tercera edad. Platícanos, por favor. Sí, claro, pues la vez pasada yo creo que fue muy amena la plática, que de ahí salió el querer trabajar otra vez juntos. Y yo creí que este era un tema que aporta mucho valor, ¿no? Que son conocimientos que creo, que todas las personas deben de tener, ¿no? Cuándo pensar o cuándo prestar atención ante una posible señal de cáncer. Ojo, que lo tenga no significa que vaya a tener cáncer, pero O sea, que tenga la señal no no quiere decir decir que que tiene tenga cáncer. cáncer. Pero Okay. sí es importante saber que si tiene alguno de estos datos que voy a mencionar, se tienen que hacer más estudios médicos para comprobar si es cáncer, no es, de qué se trata, puede ser alguna otra cosa, sí, pero también una de esa posibilidad es que sea algún cáncer o algún tipo de neoplasia o tumor maligno, como los médicos le llamamos. Ok, Es, una pregunta y perdón que te interrumpa. Yo he sabido, sobre todo en últimas fechas, que de repente a la mamá del amigo, al papá del amigo, de repente pues, que le salió cáncer. Y he escuchado de gente mayor, proporcionalmente, de acuerdo a tu información en tu vida personal. a mi vida personal. En tu vida personal, sí, como profesional, como geriatra, ¿qué sabes? ¿A quién le da más cáncer? ¿Mujeres, hombres? Estamos hablando de adultos mayores. No, mira, es distinto. ¿Por qué? Porque el tipo de cáncer que aqueja a los hombres y a las mujeres es distinto. Por ejemplo, un cáncer, una neoplasia muy común en los hombres es de próstata y las mujeres no tienen próstata. Las mujeres pues tienen otro tipo de órganos reproductivos. Por ejemplo, el cáncer de mama es muy común en las mujeres y se presenta cada vez a más temprana edad, ¿no? A más temprana edad. Sí, por ejemplo, hay pacientes que tienen 50 años y que pueden tener diagnóstico de cáncer. Incluso si tienen, bueno, esto ya aquí no es precisamente del adulto mayor, pero por ejemplo, pacientes que tienen una historia de familiares, mi mamá, mi abuela, con cáncer de mama, y por ejemplo, mi abuela lo presentó a los 60 años, mi mamá a los 55 y contigo puede brincar antes. Este es un fenómeno que se llama anticipación genética y que tienen ciertos tipos de cánceres, de neoplasias, en este caso el cáncer de mama. Entonces, aquí también es como saber esto, o sea, las mujeres saber esto para estar alertas. Ahora otra cosa chistosa, no chistosa, otra cosa curiosa del cáncer de mama es que también le puede dar a los hombres, ¿no? Y de hecho en los hombres no es más común, pero sí es más agresivo el cáncer de mama. Entonces, no porque seas hombre y tus mamas no estén desarrolladas significa que no las tienes y que no pueden tener alguno de estos procesos. O sea, quiero recapitular. ¿El cáncer de mama en el hombre es más agresivo en el hombre? Sí, pero menos común. Pero menos común. Es mucho menos común que en la mujer, pero generalmente cuando lo tienes, un hombre es muy agresivo, ¿no? Entonces sí siempre está esa posibilidad, ¿no? Okay. Eso es una de las curiosidades como de las neoplasias, de los cánceres. Pero ahora sí, en lo que me preguntabas, en el adulto mayor, por ejemplo, es muy común que tengan cáncer de próstata y en la mujer cáncer de mama.
Y anteriormente el cáncer cervicuterino era mucho más común en las mujeres, pero con las campañas y los protocolos de prevención y diagnóstico oportuno, esta situación del Papa Nicolau anual, detección de BPH, muchas campañas que se han hecho de salud pública y cuestiones de prevención han hecho que el cáncer cervicuterino sea detectado de forma más temprana, y cuando un cáncer es detectado de forma temprana es curable. Entonces ha hecho que la mortalidad, o sea, las personas que mueren por este tipo de cáncer, vaya disminuyendo y vaya aumentando el de mama. Esto en el caso de las mujeres, Okay. ¿no? Y bueno, otro tipo de neoplasias como o de tumores como los tumores de tubo digestivo, según la encuesta nacional de salud del 2019, los tumores digestivos tienen mayor mortalidad en ligeramente, mira aquí lo vemos, en versus hombres. En mujeres, tienen mayor mortalidad en mujeres, es un poco más agresivo en mujeres, pero los dos la tienen, ¿no? Esto según la encuesta nacional de salud del 2019. Eso es en México, ¿no? Es importante decirlo, esto es en México. En México. Ajá. Ahora, en tu experiencia profesional, o sea, háblame de ti, no de estadísticas del 2019, en tu experiencia local y profesional, ¿qué enfermedades son las más frecuentes? ¿Enfermedades o ¿qué, neoplasias? Exactamente. ¿Qué he visto yo más? Bueno, yo no soy oncóloga, pero yo he visto más neoplasias de tubo digestivo, de estómago, de colon, y también neoplasias de vía biliar, porque son la vesícula y todo el canal biliar puede también tener cáncer, puede tener pues sí, un proceso tumoral de células malas. Entonces, también he visto mucho de esos porque son generalmente cuando los detectan, cuando los llegan a detectar, ya están en fases avanzadas y son muy agresivos. Ok, ahora vamos a tocar el tema del título del programa. ¿Cuáles son las banderas rojas? Pérdida de peso. Si tienen pérdida de peso en el adulto mayor, que noten que tal vez está comiendo menos o que no está comiendo menos y está perdiendo peso, es motivo de realizar una valoración. Que tenga anemia que no se controla constantemente, es motivo de control. Hay algo que se llama dispepsia, que es cuando comen y se sienten una sensación como de que se llenan, plenitud gástrica, o situaciones de reflujo que a pesar de que ya les dan tratamiento con omeprazol, siguen con ese reflujo. Nos habla que puede haber un proceso tumoral a nivel de estómago. Esos son algunos. Por ejemplo, ya sangrados también anormales a nivel de la vagina, genitales en mujeres. Por ejemplo, si ya tuviste tu menopausia y empiezas a tener sangrados a ese nivel, también puede ser otro signo que nos puede alertar. Cansancio. Muchos de estos síntomas son les decimos nosotros, inespecíficos, pero son focos rojos, como lo mencionamos, que se deben de valorar, ¿no? Se deben de valorar y hacer los estudios pertinentes para descartar una neoplasia, ¿no? Incluso hay otros pacientes, por ejemplo, que pueden tener tos crónica. Pueden llegar a tener una neoplasia en pulmón. Así como pueden tener enfermedad pulmonar crónica asociada a tabaquismo o a otros... Enfisema pulmonar o a otras sustancias, o sea, de secundaria a otras sustancias, también pueden desarrollar un proceso maligno. O ahora, hay muchos factores de riesgo que se comparten. Por ejemplo, el tabaquismo. El tabaquismo es un factor de riesgo para desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Pero también el tabaquismo es un factor de riesgo para desarrollar no nada más cáncer o neoplasias a nivel pulmonar, sino a nivel de boca, por ejemplo. Es un factor de riesgo para muchos tipos de cáncer. Entonces también prestar atención a eso. Ok. Y aquí en Cancún, por ejemplo, atiendes Cancún, playa, o sea... Mi consultorio está en Cancún. O sea, yo estoy en Cancún.
Ok. Estamos dejando los teléfonos de ella, van a aparecer en pantalla, el teléfono de atención. De acuerdo a lo que hemos platicado, puedes atender desde cualquier parte del mundo que te contactan vía Face, o sea, vía Zoom. Por videollamadas sí se pueden hacer videollamadas. Se hacen videollamadas. Videoconsultas. Videoconsultas. Sí, nada más aquí mencionar, es bien importante, no todas las enfermedades o no todos los síntomas o padecimientos son adecuados de hacerlo por videoconsultas. Hay unas que sí, se puede hacer la historia clínica y toda la situación que conlleva una valoración médica por videoconsulta, y hay otras situaciones que por fuerza tienes que revisar al paciente, ¿no? Eso es importante también mencionarlo. Ahora, si quieren dejar aquí, por ejemplo, alguna pregunta, ella tiene el enlace de esta videollamada, bueno, de esta transmisión, tiene el enlace. Ahí pueden preguntar, oye, a mí me duele. Por ejemplo, hablabas de dificultad para procesar y eso. Por ejemplo, yo como carne y me inflo. Y no soy de omeprazol ni nada de eso. ¿Me preocupo? No necesariamente. Aquí es muy importante lo que les comento, que esos son señales o signos que te pueden hacer sospechar, pero no te aseguran que tengas el cáncer. Por ejemplo, si tú me dijeras, ¿sabes qué? Me pasa eso, pero aparte yo pues tenía muy buena digestión y de repente me estoy estreñiendo muchísimo. Y eso no es común en mí, y tal vez ya como menos, y te pesas y ¡fum! Perdiste 2-3 kilos o más. Sí es como de, oye, algo está pasando. La sola distensión no me obliga a estudiarlo, pero a veces se juntan pequeños síntomas que no consideran como importantes los pacientes, porque muchos dicen que ya son achaques de la edad, ¿no? Es algo que me dicen mucho hasta los propios pacientes, cuando no es así, ¿no? Se acostumbran a veces a tener un malestar, y pues yo siento que no nos debemos de acostumbrar. Hay que conocer nuestro cuerpo y saber cuándo sí es algo normal y cuándo, o sea, propio de nosotros, y cuándo, o propio del envejecimiento, y cuándo no. Y por ejemplo, cambiar de hábito intestinal, de que de repente estoy bien y me estriño y luego tengo diarreas y bajo de peso, eso no es normal, ¿no? Entonces, sí es importante acudir a valoración para, pues si hay algún dato de gravedad, pues que se estudie y poder tratarlo de manera oportuna. Si no, pues claro, se estudia el malestar, el síntoma, y se trata de mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Eso es súper importante, porque también sucede otras ocasiones que tienen un cambio, se le dice cambio en el hábito intestinal. Están estreñidos, luego tienen diarrea. Están estreñidos sin diarrea. Y nunca le prestaron importancia, lo dejaron pasar. Y ya cuando llegan a hacerse el diagnóstico, se encuentran neoplasias, donde se encuentran tumores ya como muy avanzados, cuando las opciones de tratamiento se ven disminuidas. Entonces, ahí sí es más difícil, ¿no? Entonces, eso es la importancia de reconocer los síntomas, las alteraciones, e ir al médico. No casarme con la idea de, híjole, voy a tener cáncer, porque también eso nos va a elevar los niveles de ansiedad al tope, ¿no? Pero sí es de, tengo algo que no es normal, que no era normal en mí. En vez de preocuparme, en lugar de preocuparme, voy a ocuparme al respecto y hacerme los estudios pertinentes. Voy a ocuparme. Entonces, yo creo que eso es súper importante, como tenerlo en cuenta, porque esta charla definitivamente no es para elevar sus niveles de ansiedad, no es para que digas, híjole, bajé de peso y ya creo que tengo cáncer. No, ya creo que tengo cáncer. No es así. Es para que reconozcamos esos detalles y nos ocupemos de esos síntomas, vayamos a valoración y se hagan los estudios pertinentes, que se haga lo que tiene que hacer, ¿no? Que sepan cómo actuar, que decir, esto no es normal del envejecimiento, esta pérdida que estoy yo teniendo de 5 kilos en el último mes o en los últimos 2 meses no es normal. Voy a ver qué está pasando, porque a veces son problemas de desnutrición, a veces hasta problemas tiroideos o tiroiditis subaguda que desarrolla el paciente, otras cosas pero, que se tienen que atender, y no precisamente cáncer, pero también puede ser eso. Entonces, lo ideal que es reconocer el síntoma, reconocer que o estoy más cansado de lo habitual,
o estoy teniendo cambio en mi patrón intestinal, o estoy perdiendo mucho peso sin quererlo. Y vamos, ir al médico y decir, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué estudios siguen? Para estar tranquilos, ¿no? Ya. Me gusta mucho cómo dejas claro algo, ¿no? El tema de si notas cambios. Esto es muy importante. Si usted se siente bien y lleva su vida, pero si de repente notas cambios que no son normales, o sea, como que fuera de lugar, pues tener un poquito de precaución, ¿no? Sí, claro. O sea, y yo creo que cuando estuvimos platicando, que nos gustó mucho trabajar juntos y decir, pues, ¿qué podría ser de utilidad para la gente saber? Y fue cuando surgió el tema, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Yo creo que esto, porque yo creo que reconocer banderas rojas, inicialmente se abordó así, banderas rojas o señales, síntomas que puede tener nuestro cuerpo que me pueden hablar que estoy ante una enfermedad un poquito, pues, más grave, más de cuidado, ¿no? Y aparte eres muy cauta en eso, ¿no? O sea, no irnos luego es cáncer, no. Regla número uno, si vemos un cambio, evidentemente, si vemos un tema de una baja de peso repentina, si vemos temas de sangrado, si nos duele algo, pues obviamente hacernos los estudios. Normalmente, ¿qué estudios son los que se hacen? Mira, normalmente cuando tenemos las cosas más común que me llegan son de tubo digestivo, ¿no? Eso sí es como lo más común que yo veo eh, o que llega a la consulta es de que tienen anemia, tienen pérdida de peso y cambio de patrón intestinal. ¿Y qué es lo que nosotros pedimos? Una biometría hemática, sangre oculta en heces, y esto se valora, depende cómo esté los estudios, si se puede hacer una tomografía, ¿no? Del abdomen para ver cómo está esa situación. Obviamente depende del síntoma que tengan, son los estudios. No es como de que regla general y como receta de cocina, no. Eso es bien importante. No somos una comida como para decir siempre se va a hacer esto, no. Se tienen protocolos y de acuerdo a los síntomas se hacen los estudios, ¿no? Porque incluso a veces un dato que tú des diferente te puede cambiar toda la perspectiva del abordaje que ibas a hacer. Todo el protocolo. Exactamente. Okay. Sí. Bueno, ¿algo con lo que quieras cerrar? ¿Algún consejo? Lo que quisiera cerrar, y fue uno de los motivos por los que se me ocurrió el tema, por lo que lo consideré muy importante, es háganse su chequeo anual o semestral, ¿no? Aprendan a conocer su cuerpo. Cómo reacciona su cuerpo o cómo funciona su cuerpo normalmente, porque solo así vamos a ver cambios. Si no sabemos, si no somos conscientes de cómo está nuestro cuerpo, de cómo es, no vamos a notar nunca el cambio, porque no lo vamos a percibir. O si lo percibimos ya va a ser pues demasiado tarde. Entonces yo creo que eso es una de las cosas con las que me gustaría cerrar. Y otra, recalcar las señales de sospecha. Pérdida de peso, cansancio prolongado, cambio del hábito intestinal, que sean estreñidos, que de repente diarrea, estreñimiento, diarrea, que tengan sangrados anormales. Las mujeres tocarse, ¿no? Y bueno, sí, ¿no? En cáncer de mama sí, tocarse de forma habitual y sobre todo hacerse sus revisiones continuas, su mamografía, y en los hombres su antígeno prostático específico, que sería ahí específicamente su... Consejo, porque yo no sabía y un día me dieron un susto, cuando se hagan el antígeno prostático debe de ser sin tener sexo por lo menos 3 días antes. O sea, no puede haber eyaculación, porque yo no sabía. A mí me pasó que de repente me salió y yo dije, no, ya, no, resulta que es sin haber tenido relaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y otro punto que me atrevo a decir, chéquense el tema de los lunares. Sí. Tuve una amiga ya de la tercera edad que le salió un puntito, pero puntito, ¿eh? Y dijo, ay, este puntito no lo tenía,
Y coincidió que la mandé con una dermatóloga en la Ciudad de México, Lourdes Soria, a quien le mando un saludo muy cariñoso. ¿Y cuál? Pues tenía cáncer, hermano, tenía cáncer, le hicieron una operación estética de esas ahora ¿cómo se llama?, de cirugía plástica, etcétera, y le sacaron, ¿han visto una angina, cómo sale una angina así en el frasco? Bueno, eso le sacaron, tenía ya un cáncer de ese que te va comiendo el hueso por dentro, horrible, y empezó con un puntito. Ajá. Ahora, otra cosa bien importante, estamos en Cancún. Hay una situación que se da sobre todo en las personas de tez clara, pero eso no exime a las que no. Pero la exposición al sol causa un tipo de daño en la piel que se llama queratosis actínica, que es una lesión precancerosa. Mi punto es, ante lesiones nuevas en piel, a veces no se ven, no son necesariamente lunares, a veces es cambio solamente en la textura de la piel, Órale. Valoración por dermatología, y siempre, siempre, siempre usen protector solar. O sea, si aún en el cuero cabelludo, aún también es piel y también está expuesta, entonces ahora sí que uso de protector solar, ¿no? Ya. Pues, querida doctora, te agradezco muchísimo tu participación. Ya lo saben, nuevamente están el teléfono de la doctora. Escriban aquí comentarios, que me encantó porque en el otro video ella contesta y sí, o sea, la verdad es que lo has hecho muy bien. Yes. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo cafecito. Bye.